Hoy día vamos a conversar sobre la persistencia de datos, persistencia de objetos, ese es el tópico que vamos a iniciar. Y vamos a trabajar hoy día en ver cómo nosotros podemos guardar información en archivos de texto. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Voy a compartirles la pantalla. Y nosotros, para poder guardar objetos y guardar datos en archivos, nosotros tenemos algunas clases Java que nos ayudan. Recordar que la manera que nosotros tenemos de que los archivos, los datos no se pierdan en un computador es usar archivos. De otro modo, si dejamos los datos en memoria principal, una vez que se cierra el programa, toda la información de la memoria es borrada. El archivo, tú limpias la memoria al cerrar un programa. Esos datos se van a perder. Entonces, aquí lo que hemos hecho es crear programas donde los datos los guardamos en listas, en conjuntos o en mapas, y cerrando el programa se pierden. La idea es que podamos guardar esa información. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Es guardarlo en archivos. Y lo más básico son los archivos de texto. Y eso es lo que vamos a ver hoy día, cómo guardar información en archivos de texto. Y la información podrían ser los atributos de un objeto, o guardar listas de objetos, ¿ya? No los objetos como tal, sino sus datos, el valor que tienen los atributos, el estado de los objetos. Bueno, para eso vamos a hacer un breve repaso de las clases que se necesitan. Vamos a ver qué clases vamos a usar y después lo vamos a poner en la práctica en un programa pequeñito. Entonces, la primera clase que vamos a aprender es la clase File. Esta clase es la que representa a un archivo dentro, dentro de Java, y esta tiene un vínculo directo con los archivos del sistema operativo. La manera que nosotros la usamos es importar el paquete java.io.file. Vamos a importar esa clase, podemos importar todo el paquete, ¿no es cierto?, en Java, y luego tenemos este constructor que sería, diríamos, new file, nombre del archivo, y con eso estaríamos creando, ¿no es cierto?, un nuevo archivo. Entonces acá hay un ejemplo, la variable, ¿no es cierto?, archivo de tipo file, new file, y entre comillas, la ruta, archivo.txt. Esto que está aquí, no necesariamente existe esto en el disco duro, ¿ya? Y por eso hay algunas operaciones. Por ejemplo, esta operación dice exist en un booleano, comprueba si el archivo existe o no en el disco duro, ¿ya? Nosotros, si el archivo existe, podemos cambiarle el nombre y podemos eliminar, junto con otras operaciones que están asociadas a los files. Pero esas, por nombrar algunas, ustedes tienen la API, pueden ver en detalle qué se hace con file. Entonces, file es lo primero, nos va a generar como un hipervínculo a un archivo en disco que puede existir o no. Si no existe, nos da la oportunidad de crearlo. Esa es la gracia. Y si existe, nos da la oportunidad de acceder a él. Esto está enlazado con el sistema operativo y con las operaciones de archivos que tiene el sistema operativo. Luego tenemos file output stream, que nos va a permitir crear un flujo de salida, es decir, que desde mi programa voy a poder escribir datos en un archivo. Aquí hay dos constructores útiles, uno donde pasamos un objeto file, como el que hemos creado anteriormente, y el primer constructor abre el archivo para escritura, pero borrando el contenido si este existe. Y si no existe, crea un archivo nuevo. El segundo constructor, tú puedes pasas dos parámetros, uno, el objeto file, y el segundo parámetro, tú vas a indicar un verdadero o un falso para indicar un modo de apertura. En el caso de que tú quieras abrir el archivo pero no eliminar lo que tiene, entonces acá pasas, dices true, ¿ya? En este parámetro. Y que eso es el modo conocido como append, es decir, que tú abres el archivo para escritura al final. El contenido que tiene no lo borras y continúas escribiendo al final del archivo todo lo nuevo. Si tú pasas como un parámetro aquí false, significa que no quieres el modo append. Es decir, que tú abres el archivo y borras todo su contenido y todo lo nuevo comienza desde el principio, limpiando lo que antes había. Eso es equivalente al constructor anterior. Este constructor que está aquí es equivalente a usar este constructor, pero pasando falso.
como segundo parámetro. ¿Ya? Eso es equivalente al primero. Pero si yo quiero un comportamiento distinto, paso verdadero y ahí no borro el archivo original. Aquí hay dos ejemplos. Esto es entretenido porque si yo realmente quiero ir borrándolo el archivo, basta con lo primero. Lo primero me basta, por ejemplo, si yo tengo un programa que inicialmente lee todo el contenido del archivo, lo pasa a la memoria, en la memoria yo lo edito y después todo lo que edité lo copio tal cual en el archivo, en el disco, me vale el primer modo. Pero a veces lo que yo quiero es ir agregándole cosas a un archivo existente y ahí lo abro como está en en el segundo ejemplo. Le doy el file y al hacerlo así, fíjense que yo no estoy poniendo verdadero por omisión, sino que estoy usando este método de la propia clase file, que es archivo.exist. Me va a decir verdadero si existe y en ese caso no lo rompo, sino que continúo escribiendo en él. Pero si no existe, me va a decir false y entonces lo voy a abrir como para escritura como por primera vez y lo va a crear. Entonces de esta manera obtengo un comportamiento más general, ¿no? Si el archivo no existe, lo creo, y si existe, continúo escribiendo en él. Ya, recuerden este file output.stm. Como les comentaba, esta clase tiene operaciones muy básicas de acceso a los archivos. ¿Ya? Generalmente nosotros en Java existen otras clases mejores para escribir archivos, pero esto nos sirve para abrir el archivo en uno u otro modo. Para eso lo vamos a usar. La clase que vamos a utilizar realmente para escribir en el archivo va a ser PrintWriter, ¿ya? Y PrintWriter nos va a proveer los métodos que nos van a permitir escribir de manera más fácil en el archivo de texto. Y tenemos el método print y el println. Igual que cuando escribimos en pantalla. Cuando hacemos un system.out.println, ese out es realmente es PrintWriter, ¿no? Nos ofrece los mismos servicios. Entonces con PrintWriter lo que vamos a hacer es escribir en el archivo de texto. Vamos a usar estos tres métodos, vamos a cerrar el archivo, vamos a usar el constructor y Profesor, print y println. Dime. tengo una duda sobre el close. Es que no entiendo todavía. Por favor. Sí, mira, estoy haciendo un repaso, después con el ejemplo yo creo que va a quedar claro, pero de todas maneras te explico. Close, Vaya, profesor. lo que pasa es que cuando uno trabaja con archivos, establece como un canal de comunicación con el sistema operativo y el sistema operativo con el disco. Entonces se crean recursos que tú tienes que liberar después, y para eso es close. Hay cosas que nosotros no vemos, pero que se usan, que se llaman buffer. Hay un buffer de escritura, un buffer de lectura, porque el manejo de archivos de disco no es lo mismo que la memoria RAM. Cuando nosotros trabajamos con memoria RAM, podemos ir directamente en tiempo constante a ir a buscar un dato a la memoria. Pero ir al disco tiene una latencia mayor y mucho mayor. Son cerca de 6 órdenes de magnitud. ¿Ya? Eso es 10, un 10 elevado a 6. ¿Ya? Eso en cuanto a la diferencia en tiempo, es muchísimo más lento. Entonces la estrategia es no ir a buscar un solo dato. Entonces si tú quieres leer, por ejemplo, una palabra de un archivo, lo que va a hacer el sistema operativo no es traer una palabra, sino traer una página entera del disco, que puede que tenga 5.000 palabras, por ejemplo. Y las siguientes lecturas que tú hagas con tu programa van a ir a la memoria, a ese lugar que se llama buffer de lectura. Entonces ese buffer de lectura es una porción que está ocupando espacio en memoria y que tú cuando ya termines de usar de hacer la lectura, hay que cerrarlo para que se libere ese recurso. Y por eso está el método close. Esa es la idea de close, ¿ya? Que es necesario, cerrar Gracias, estos canales. gracias. De nada. Y Scanner, que ya lo conocemos, Scanner nos sirve para leer desde la entrada estándar. Eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no es cierto? Leemos desde el teclado. El mismo escáner que nosotros usamos para leer desde el teclado, ahora lo vamos a usar para leer desde archivos de texto. No cambia absolutamente nada, salvo la construcción del escáner. Cuando nosotros creamos el escáner, lo que vamos a hacer es que en vez de que le pasemos como parámetro el system.in, vamos a pasar un archivo de tipo file, un recurso de tipo file. Por ejemplo, podemos hacer así como está acá, ¿no es cierto? New scanner, y lo creamos directamente aquí, el objeto de tipo file, que apunta a un archivo de disco,
O bien, creamos antes la variable file y la pasamos por parámetro. Y ese es el único cambio. Y luego cuando tú lo uses, se va a usar de la misma manera. Bien. Ahora, hay un par de métodos nuevos que aquí sí que nos servirían, nos sirven bastante. Primero, vamos a necesitar también usar un close para cerrar el escáner y liberar los recursos del sistema operativo ahí que estaban siendo utilizados. Vamos a usar este método que se llama hasNext. Esto sería nuevo en escáner. HasNext lo que hace es decirte verdadero si en el buffer de entrada todavía quedan datos. ¿Ya? Esto porque uno al leer un archivo no está interactuando con un usuario, entonces es más difícil saber cuándo se acaba la entrada. Entonces vamos a leer mientras hayan datos. Cuando ya no hayan datos, terminamos la lectura. Entonces hasNext nos sirve para eso. Bueno, y tenemos todo el tema de los... Bueno, y hay unos métodos que es hasNextFloat, por ejemplo, y así para todas los tipos de datos primitivos, que te dice si es que tú puedes leer desde el buffer un siguiente token que sea de tipo float. Y así cualquier tipo, ¿no? Hasnext es más general y también puedes preguntar por un tipo específico, float, int, etc. Bueno, y finalmente vamos a ver que el scanner nosotros no lo hemos usado, pero existe el use delimiter, que nosotros podemos cambiar los delimitadores de tal manera de poder usar archivos de texto que no estén limitados por espacio en blanco solamente, sino que también tengan un punto y coma, una coma u otro carácter que limite. Eso nos implica que tenemos que cambiar el delimitador. Ya, después vamos a ver eso con un ejemplo. Bueno, acá hay algo que vamos a necesitar usar, que son las excepciones, que es la manera que tiene Java de informar errores. Las excepciones típicas cuando uno maneja archivos son estas. Bueno, estas son de scanner, ¿no es cierto? Y las de entrada y salida. Esas operaciones las vamos a tener ahí presente cuando estemos trabajando. Bien, voy a abrir IntelliJ para que veamos unos pequeños ejemplos de esto. Hasta aquí lo que he querido hacer es simplemente dar un vistazo general de las clases que están involucradas, pero ahora ya con el ejemplo, la idea es poder ver cómo se usan en la práctica. Vamos a escribir un archivo de texto muy sencillo. Primero voy a aquí cerrar, vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a hacerlo de línea de comando por ahora, para simplificar un poquito y concentrarnos solamente en lo que es persistencia. Ejemplo, archivos de texto. Ahí está. Bien. Entonces, como habíamos conversado, nosotros para trabajar con archivos de texto, lo primero que vamos a tener en cuenta es que tenemos que crear este vínculo con el disco, es decir, indicar a través de la clase file, ¿ya? La cual vamos a tener que importar. Aquí ya nos está sugiriendo IntelliJ que la importemos. La vamos a importar ahí automáticamente. Nuestro archivo file, ¿no es cierto? Nosotros queremos entonces, vamos a decir new file, y aquí vamos a dar la ruta sin poner una ruta dura, vamos a hacer una ruta relativa y vamos a ver a dónde nos lleva eso dentro de nuestro proyecto. Vamos a poner acá, no sé, ejemplo.txt. Ya, hasta ahí no hemos creado ningún archivo. Si nosotros preguntamos, por ejemplo, if file.exist, si existe, ponemos un mensaje, el archivo ejemplo.txt existe, y acá archivo ejemplo.txt no existe. ¿Ya? Entonces esto simplemente para que veamos
que esta clase file realmente no crea en sí mismo, no crea un archivo, simplemente es una referencia que yo estoy creando. ¿Ya? Le estoy diciendo desde Java, voy a manejar este archivo en el sistema operativo, pero no necesariamente existe. Si ven ustedes acá, el archivo no existe. Ahora, si nosotros quisiéramos escribir algo en este archivo, como habíamos comentado, necesitamos crear, vamos a usar un print writer. Entonces, vamos a usar un print writer. Voy a llamarle print writer, new, print writer. Y acá, ¿se acuerdan? Tenemos que pasar un file. Perdón. Lo que vamos a necesitar previamente es crear el file. Vamos a escribir, por lo tanto, necesitamos un file output stream. File output stream igual a new file output stream file. Ya, ok. Ahora, aquí puede pasar lo siguiente, y por eso el error. Aquí hay un error, y puede ocurrir que cuando yo quiera abrir el archivo, porque cuando yo defino file, como les digo, el archivo puede que no exista, que es nuestro caso, el archivo no existe. Pero yo no puedo abrir un archivo que no existe. Aquí yo estoy tratando de abrir el archivo cuando digo file output stream, y si no existe tengo un problema. Entonces acá hay unas excepciones que tenemos que tratar, que la podemos tratar con file not found exception, es la excepción que ocurre, y acá nosotros en las excepciones tenemos dos opciones. Podemos atrapar la excepción y nosotros manipular esa excepción, y nosotros trabajar con ella y reaccionar a esta excepción. O bien, nosotros lo que podemos hacer es volver a lanzar la excepción. En este ejemplo, la estoy simplemente lanzando. Entonces vamos a escribir un mensaje nomás, chiquitito, printwriter.println, hola mundo. Pero este hola mundo se supone que va a ir al archivo. Veamos qué pasa. Ahí se está ejecutando, se ejecutó, no hubo error. ¿Ya? Si hubiera habido una excepción, la hubiera lanzado hacia afuera, lo hubiéramos visto porque nosotros no la estamos manipulando. Y ahí se escribió. Vamos a ver. Si ustedes se fijan acá, este archivo se acaba de crear. Ejemplo.txt antes no existía. Y bueno, no tiene nada. ¿Ya? Y no tiene nada, no porque no hayamos escrito, sino porque se nos olvidó cerrar el archivo. Entonces, como no lo hemos cerrado, los datos que grabamos ahí no se han ido todavía al archivo, y lo cual es un problema, ¿no? Entonces vamos a arreglar eso. Vamos a arreglar eso acá. Vamos a tener que cerrar el print writer. Y aquí hay dos operaciones, una que se llama flush, que lo que hace es vaciar el buffer, es decir, si hay datos en el buffer que se envíen al archivo, y printwriter.close. Si yo no hago esto, en algún punto el sistema operativo va a vaciar el buffer y lo va a llevar al archivo, pero puede que eso me traiga problemas. Entonces yo, si quiero mantener el control, antes de cerrar, en este caso este método, debo hacer estas operaciones ambas, hacer un flush y hacer un close. Ahora ejecutemos. Vamos al ejemplo. Y ahora sí, si se fijan, está el dato en el archivo. Cosa que antes no ocurría. Entonces, si se fijan acá en el código, el escribir en un archivo de texto es similar a escribir en la pantalla. Se usa el mismo método, println, simplemente que en vez de hacerlo con system.out, lo vamos a hacer sobre un objeto printWriter que nosotros hemos creado.
al crearlo, nosotros pasamos por parámetros. Esto es un poquito largo, ¿no? Porque primero creamos el archivo acá, file, para decir cómo se llama el archivo. Luego creamos un file output stream para indicar cómo queremos abrir ese archivo. Y luego el que realmente hace el trabajo es PrintWriter, que necesita un file output stream, ¿ya? Y que él necesita un file. Esta es la vuelta larga, porque en realidad PrintWriter le puedes pasar por parámetros el string directo, pero esta vuelta larga te permite ¿cómo que se llama? Ver cómo lo escribieron. Por ejemplo, si yo quisiera acá no borrar el contenido del archivo, sino escribir este hola mundo, por ejemplo, o sea, hola mundo 2, que se escriba a continuación de lo que ya había, entonces nosotros aquí en la apertura diríamos true, de tal manera que se abra, pero no para ser borrado, sino para escribirlo al final. Vamos a ejecutar el programa y vamos a ir a ver el contenido del archivo de texto. Si se fijan ahora, no se borró lo que había, sino que lo escribió a continuación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos, por ejemplo, tener este comportamiento más general? Es decir, que no, si no sabemos si está abierto o no, pero queremos que si está abierto lo cree y si no está abierto que lo abra para continuar, pueden usar lo que les había mostrado en la transparencia, que era la invocación de este método en este punto. Entonces, si no existe, va a dar falso y lo voy a crear. Y si existe, me va a decir verdadero, entonces lo abro para continuar la escritura. Bien, ahí está el archivo abierto, cerrado. Vamos a escribir otra palabra, por ejemplo, voy a usar PrintWriter de nuevo, printwriter.println, y voy a decir saludos a todos. ¿Ya? Y ahí ya tenemos 2 líneas más lo otro que había. Ahora, veamos cómo nosotros pudiéramos leer ese archivo. Como queremos abrir el mismo archivo, como les comentaba yo, vamos a usar Scanner para la lectura. Y este escáner, nosotros ya lo sabíamos usar y nosotros decíamos esto, ¿no? ¿Cierto? System.in. Y con eso ya estábamos leyendo el archivo, pero desde el teclado. Ahora lo que nosotros queremos leer desde el archivo, no desde el teclado. Entonces, lo que cambiamos es esto. En vez de decir que vamos a leerlo del system.in, decimos que lo vamos a leer desde este archivo. ¿Y quién hace referencia a ese archivo? Lo hace file. Entonces aquí usamos file. Y lo que hacemos es ahora usar escáner para leer. ¿Ya? Podemos hacerlo desde un ciclo y leer mientras existan datos, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces vamos a decir mientras sc.hasNext, es decir, exista un siguiente dato que leer, y lo que voy a hacer es leer. Y podemos leerlo por línea, o sea, podríamos decir sc.nextLine y leer una línea entera. Voy a guardarle esta línea en un string s es igual a sc.nextLine, y después tirar esto por pantalla. Y al igual como lo hacíamos con la apertura y el cierre del archivo para escritura, cuando hacemos lectura tenemos que hacer ambos pasos. Primero se abre el archivo, leo los datos y luego cuando termino de usar tengo que cerrar el archivo. Y eso lo vamos a hacer con el scanner.close. Ahí ya cierro el archivo. Ejecutamos. Y ahí se fijan ahora el contenido del archivo. Lo hemos impreso en pantalla. Profe, Sí, dime. usted puso ahí que va a leer, por ejemplo, la siguiente línea. ¿Y el programa cómo sabe cuántas palabras, por ejemplo, es una línea? No sabe. Lo que pasa es que hay 2 limitadores por omisión, yo eso lo puedo cambiar, pero los delimitadores serían, estoy haciendo los comentarios al otro lado, delimitadores por omisión son el espacio en blanco, la tabulación y el salto de línea.
Entonces lo que tú tienes es un archivo que está separado por esos caracteres. Entonces él cuando pilla un salto de línea, o sea, pilla un enlace N, por ejemplo, él dice, acá se acaba la línea. Entonces cuando tú dices next line, él lee hasta llegar a ese carácter. Cuando llega ahí, termina la lectura y te devuelve el dato. Así el escáner sabe cuando hay una línea y cuando no hay línea, ¿ya? A través de este carácter que es invisible, que es el salto de línea. Muchas gracias, profe. De nada. Hagamos algo un poquito quizás más entretenido, que usemos el archivo, creemos un archivo de texto a mano con algunos datos y leámoslo desde el teclado y hagamos algo un poquito más interesante. Pero la idea básica es esta, no es más que esto. La lectura de archivos de texto y escritura en archivos de texto es prácticamente lo mismo que hemos estado haciendo para leer y escribir en consola. Lo único que cambia es que tenemos que agregar dos operaciones a lo que ya sabíamos. Uno, hacer una apertura, ya sea para lectura o para escritura, y luego hacer el cierre del archivo. Tanto en lectura como en escritura es necesario crear este objeto que es file. Cuando queremos hacer lectura necesitamos crear además un file output-stream. Eso sería la diferencia con la lectura. Y para la escritura usamos PrintWriter y para lectura usamos Scanner. Ya. Entonces en este segundo ejemplo voy a crear un archivo un poquito más elaborado. Voy a, dentro de esta misma carpeta, porque aquí es donde me quedan por omisión ¿cómo que se llama? Los archivos de texto. Yo puedo crear una carpeta aquí adentro, si quieren después, y la llamo resource, y después podemos accederla desde nuestro programa. Pero por ahora vamos a crear el archivo solamente ahí. Este archivo lo vamos a llamar, por ejemplo, persona.txt. Y de la persona podríamos poner, por ejemplo, su nombre, por ejemplo, Juan, y la edad, suponte 23. Ana, suponte 41. Jorge, 12. No sé. Pedro, ya que estuvo de santo, 21. Y nosotros quisiéramos, por ejemplo, escribir por pantalla. Vamos a hacer un programa que lea este archivo y que escriba por pantalla ya en los... Esto es control S, ¿cierto? Grabar. Ya. Entonces ahí tenemos grabado el archivo y vamos a hacer un programa acá, una función. Voy a crear una función que vamos a leer este archivo y lo vamos a imprimir por pantalla, pero solamente los que son mayores de 18. Entonces, vamos a hacer una función static, ¿no es cierto? Public static void mayores 18. Ya. Y acá vamos a usar Scanner para la lectura. Entonces vamos a necesitar file, llamarlo F nomás, solamente F. New file y el nombre del archivo, que es persona.txt. ¿Ok? Y ahora con Scanner vamos a leer este archivo file. Ya, inmediatamente acá nos salta el escáner, el error de que no hemos reportado la excepción. Y acá tenemos dos maneras, lo que habíamos comentado hace un rato, que es lanzar la excepción o tratarla. En el ejemplo anterior, lo que nosotros hicimos fue volver a lanzar la excepción. Es decir, si ocurría el problema de que el archivo no existe, lanzaba esa excepción hacia la máquina virtual de Java, es decir, hubiera salido un error bastante feo. Pero pues, tenemos la opción de tratar ese error nosotros mismos. Para eso vamos a usar el try catch. ¿Ya? Y el try catch lo que hace es, try significa intentar. Yo voy a intentar hacer la apertura del archivo. Si la apertura resulta, continúo
haciendo lo que tenga que hacer, y si no, puedo mandar un mensaje. Por ejemplo, el archivo persona.txt no existe. ¿Ya? Entonces así evito que hayan mensajes bastante feos, que son los volcados que hace Java, informando errores de este tipo, que es cuando te muestra el stack completo de los errores. Bien, entonces ahora vamos a leer el archivo, pero vamos a leer separadamente cada dato. Por ejemplo, el nombre y la edad lo vamos a leer de manera independiente. Bien, ahí ya tendríamos la apertura hecha. Tenemos que simplemente usar escáner, y el escáner lo vamos a leer mientras hayan datos. Entonces, has next sería la pregunta, y nosotros vamos a leer por una parte el nombre y por otra parte la edad, ¿cierto? Eso es lo que queremos leer. ¿Cómo hacemos la lectura? Como lo hacíamos siempre. En este caso sería con next para string y la edad sc.next int. Y ahí tendríamos la lectura hecha de la primera fila. Ahora, como yo quiero imprimir por pantalla solo los mayores de 18, voy a condicionar la escritura. No voy a lanzar a la pantalla todo, sino solamente cuando la edad sea mayor a 18 o mayor o igual a 18, los mayores de edad. Entonces sería acá system.println, nombre más un espacio más edad. ¿Ya? Y eso, cerrado, terminado el ciclo while, ya van a estar escritas en la pantalla todas las personas que son mayores de 18. Y aquí simplemente cierro el escáner. Vamos a probar este método. Para ello tenemos que invocarlo. Esto que está acá lo voy a retirar de aquí. Lo voy a poner acá en otro método. Ejemplo 1 simplemente. Ya, y acá vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho antes, que era manejar las excepciones, pero simplemente lanzándolas de nuevo. Ya que es una manera de manejar las excepciones que tenemos con la apertura del archivo, y la otra es la que hemos usado acá, que es try catch. Esas son las dos maneras de tratar excepciones. Bien, entonces en el main ahora ya podemos invocar nuestro test número 2, que sería mayores 18, ¿no? Y acá está en la salida Juan, Ana y Pedro, que son los mayores de 18. Comprobémoslo en los datos. Juan 23 está bien, Ana 41, Jorge no, porque tiene 12, y Pedro sí, porque tiene 21. Pongamos 17 aquí y pongamos 18 acá. Grabamos el archivo con control S, ejecutamos de nuevo y veamos si hubo los cambios. Ahí, si se fijan, ahora solo sale Juan y Ana. Juan tiene 18, Ana 41, Jorge tiene 12 y Pedro 17. Como ven, el uso de archivos de texto es muy sencillo. Es prácticamente lo mismo que hemos visto hasta aquí con consola, para imprimir en pantalla y para leer. Bueno, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos complicar un poquito más? ¿Cómo nosotros pudiéramos poner nombres con espacio? Por ejemplo, Juan, no sé, Juan Rodríguez, Ana, no sé, Gallardo, Jorge Pérez y Pedro Díaz.
acá para la lectura se nos complicaría, ¿no es cierto?, con escáner, porque el espacio en blanco es un delimitador, entonces el nombre, diría el primer token es Juan, ese es su nombre, y luego cuando quiera leer la edad, ya nos caemos, ¿no? Entonces, la estrategia aquí sería cambiar el delimitador de campos, porque en el fondo acá yo tengo dos campos, tengo el nombre de la persona y su edad. Entonces el delimitador de campo ya no puede ser el espacio, ¿no? El espacio en blanco tendría que dejar de ser un delimitador. Puedo usar punticoma, por ejemplo, y ya con eso lo soluciono. Es decir, que el primer token sería hasta el punticoma, ¿ya? Entonces, cuando yo lea nombre, va a leer hasta el punticoma, y el otro delimitador tiene que ser el salto de línea, cosa que yo avance acá leyendo edad, segundo token, hasta el salto de línea y diga hasta aquí el segundo token. ¿Ya? Entonces, el primer token hasta el punticoma y el segundo hasta el salto de línea. ¿Ya? Entonces, el archivo ya está bien, así es como podemos solucionar este problema, poniendo punto y coma, pero la lectura no va a estar bien. Voy a echarlo a andar tal como está y no va a funcionar, porque cuando quiera leer nombre, así como está, él va a usar el delimitador que es el espacio en blanco como delimitador y se va a caer. Se lo voy a mostrar el error. Ahí cayó. Y este es el error, java.util input mismatch exception. ¿Qué pasó? Lo que ya habíamos comentado, para Java el espacio en blanco originalmente es el separador de campo, entonces la primer token es hasta Juan. Entonces para él haría la primera lectura, estaría bien, leería el nombre sin problema, pero fíjate que cuando quiera hacer el next int, ahí va a caer, es decir, la siguiente token sería Rodríguez. Y Rodríguez lo está tratando de leer como edad. Cae, obviamente, porque no puede convertir Rodríguez en un número. Bueno, para que nosotros podamos leer un archivo de texto donde el separador de campo no sea el espacio en blanco, como en el ejemplo acá que tenemos de personas, donde tenemos que el nombre de persona, el espacio en blanco pasa a ser un dato, pasa a ser un carácter válido dentro de nuestros datos, y el que separa las palabras sería punto y coma. Entonces nosotros tenemos que cambiar los delimitadores por defecto. Tenemos que decir que el delimitador es el punto y coma y el salto de línea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? De esta manera, sc, que sería nuestro escáner.useDelimiter, vamos a decir qué delimitadores tiene que usar, y decimos que es el punto y coma, y además de punto y coma, este sería un O, punto y coma, un delimitador puede ser un punto y coma o esta combinación de dos caracteres invisibles que es el salto de línea de Windows. El latch R, el latch N. Si están en Linux, tendrían que poner solo el latch N. ¿Ya? Como este ejemplo es para Windows, lo voy a hacer aquí. Y lo ejecutamos de nuevo. Y ya vemos que aparece ahí Juan Rodríguez y Ana Gallardo, con las respectivas edades. Ya, y eso. No sé si tienen alguna pregunta. Yo creo que por la hora estamos como ya viendo lo que había que ver, viendo lo básico. Ahora lo interesante es que nosotros de esta manera podemos, por ejemplo, si tenemos un objeto tipo persona, podemos tomar los datos de ese objeto y guardarlo en un archivo de texto, pero guardar solo sus datos, con lo cual voy a perder el objeto como tal, pero luego cuando quiera recuperar, puedo crear un objeto de tipo persona, invocar su constructor y poner los datos que he recuperado desde el archivo de texto. Por ejemplo, acá, en vez de imprimirlo en pantalla, yo podría crear un objeto de la clase persona y este proceso, en vez de terminar imprimiendo en pantalla, retornar un array list con todos los objetos tipo persona que recuperé del archivo. Eso pudiera ser. Bueno, chicos, eso es lo que yo les quería comentar por hoy, cómo podemos nosotros trabajar con archivos de texto. Sé que esto es nuevo para todos, por eso no quiero profundizar un poquito más hoy día. Hay unos ejercicios puestos en Moodle, hay una guía de ejercicio y un práctico para que resuelvan. Cualquier duda, conversamos ahí por Discord. Resumiendo rápidamente, nosotros con archivo de texto tenemos un par de tareas que hacer. Por ejemplo, tenemos que acordarnos de que hay que abrir el archivo, hay que cerrar el archivo.
eso siempre. Junto con eso tenemos dos maneras de abrirlo. Lo abro para lectura o lo abro para escritura. Si lo abro para lectura, yo tendría que usar Scanner, y que es el ejemplo 2 que estamos usando acá nosotros, donde primero uso un file para decir que voy a ir a usar tal archivo el que voy a necesitar, para eso uso file, y luego con Scanner, al crear el escáner se abre el archivo. ¿Ya? Después yo hago la lectura con Scanner, como lo hemos hecho siempre, y no puedo olvidar el hecho de cerrar el archivo. Cuando yo quiero escribir en el archivo, también necesito file, y la apertura la hacemos con PrintWriter. Y PrintWriter, perdón, PrintWriter y la combinación con FileOutputStream. Y entre ellos dos nosotros abrimos el archivo para escritura. En el caso de abrir el archivo para escritura, recuerden que tenemos dos modos. El modo que destruye el archivo, es decir, sobreescribe. Si el archivo tiene datos, voy a borrar lo que tiene y escribo encima. Y el modo de apertura llamado Append, que es abrir el archivo y continuar escribiendo al final del archivo. Y la diferencia está que en el constructor del FileOutputStream, el segundo parámetro es verdadero o falso. Si paso falso, borro el archivo. Y si digo verdadero, entonces escribo hacia el final del archivo sin perder lo que antes tenía. Y luego usamos PrintWriter de la misma manera que usamos el system.out.println. Tenemos el método print y el método println para usar. Finalmente, no se nos puede olvidar estas dos operaciones: cerrar el archivo de texto, hacer el close y hacer el flush. El flush adelanta un poquito, siempre se hace, pero lo que pasa es que no tenemos control de cuándo se hace el flush. Entonces, si hacemos close en algún minutos, cuando el sistema operativo así lo determine, dentro de sus prioridades, va a pasar los datos del buffer al archivo de texto. Pero si tú quieres que eso sea como más inmediato, lo forzamos, decimos flush y luego close. Entonces inmediatamente se van a poner los datos en el archivo. Y nada, eso es. Pregunta, no sé si tienen dudas de lo que hemos visto. Profe, yo tengo una duda. Sí, dale. Quiero saber, en los diagramas UML, ¿cómo se representaría esto? ¿Cómo se representaría lo del archivo en el diagrama? Sí. Mira, la verdad que eso sería, quedaría en cierto modo oculto al archivo. Y te estoy mostrando un diagrama UML. ¿Ya? ¿Ya? Entonces nosotros acá tenemos una clase persona, una clase teléfono, y lo que yo voy a tener son métodos en particulares que lo que harían sería, por ejemplo, hacer las operaciones de guardado. Por ejemplo, esta es la guía de ejercicio. Yo puse a modo de práctica para que hoy día trabajen que suban el ejercicio 3. Entonces voy a agrandar un poquito para que se vea mejor el UML. Entonces tienes acá lo que son las cabinas, que es una clase, tiene datos, etc. Y la idea es poder implementar estas operaciones. Leer cabina, agregar y eliminar pasajeros, listar cabinas, buscar cabina por número. Y esto que está acá, te lo voy a explicar más abajo, y cada operación es tratado con el archivo de texto. ¿Ya? Entonces no hay una manera a nivel de clase, en el fondo, de decir tal clase mapea con un archivo, sino que son los métodos los que yo voy a decir, este método me permite guardar un objeto, o recuperar un objeto, o escribir un archivo, etc. Y eso es lo que Ya vas a veo. encontrar en la guía. Vas a encontrar un modelo UML como los que hemos visto hasta aquí. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, esta clase cabina, sencilla, una sola clase, y un controlador IO cabina que tiene un main y unos métodos, y trabajan con un archivo, que es más o menos lo que hemos visto hoy día. Ya veo. ¿Ya? La idea es que hagan este práctico y hagan ahí lo que se pide para que practiquen archivo. Que estén muy bien, que tengan una bonita tarde y que puedan resolver los problemas que les deje. Chao, que Gracias, estén bien. profe. Igual a usted. Nos Chao, profe. vemos. Chao, chao, nos vemos. Chau, profe. Chao.